Como Gyanatimирandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Samrupakalamiham Dati Sapurantikam Bandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Guru Vaishnamascha Shri Rupam Sagra Jatan Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Sakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinavana Jagatpate Gopesha Gopika Kantara Kantanamsate Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwara Vrishabhanu Sutadevi Panamani Hari Priya Bhakti Avihina Parada Laksha Ikshiptascha Kamali Tarangamari Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vanchakalpatarvascha Kripa Sindhu Vyeva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Gyanatimирandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmitam Tasmai Shri Gurave Namaha Jai. Muchas gracias a todos por conectarse. Michael, bienvenido. Buenas tardes. Buenas. Entonces, a partir de hoy entramos a la unidad 2 del estudio y en esta unidad que se llama Los Maestros Espirituales, la primera parte es conocida como ¿quién es el Maestro Espiritual original? Naturalmente es Krishna mismo. Krishna es la fuente del conocimiento y por tanto él es el que originalmente genera el conocimiento. Y la idea es que el maestro espiritual es alguien que transmite este mismo conocimiento sin ninguna alteración. Ahora, en el propio Bhagavad Gita, Krishna declara esto de la siguiente manera. Dice, Imam vibhashvate yogam proktaham aham avyayam. Vibhashvamanave praha manurikshvakave bravit. Que inicialmente él habló este conocimiento hace mucho tiempo atrás al dios del sol Vivashvan. De acuerdo a los cálculos que hace Srila Prabhupada, eso habría sido hace 120 millones de años. Y él dice Vivashvan se le enseñó a su hijo. ¿Y quién es el hijo de Vivashvan? Manu, Vaivasvata Manu. Y Manu a su vez se le enseñó a su hijo que es Ikshvaku. De hecho, no sé si lo hemos mencionado, pero la palabra humano deriva de esta palabra Manu. Manu es entonces el regente de la raza humana. Él mismo es hijo del dios del sol. Entonces hay varias alusiones al dios del sol y a su descendencia. De hecho, se habla de la dinastía del sol y la dinastía de la luna. Y en este caso, Krishna fue quien instruyó al dios del sol. Y por esa razón el dios del sol cobra importancia, porque recibió el conocimiento directamente de Krishna. Y así lo transmitió. Y se lo transmitió a su hijo Manu, y Manu es el que establece los códigos para la humanidad, ¿sí? A través de su tratado que se llama Manava Dharma Shastra, también conocido como el Código de Manu, el Manu Samhita, y que incluso los
estudiantes de Derecho en las universidades lo estudian como el libro más antiguo de Derecho. A diferencia de los libros contemporáneos, es un libro de deberes y no de derechos. Claro, obviamente que el cumplimiento de los deberes a uno le hace acreedor de derechos, pero esa era la lógica. En el mundo moderno la lógica más o menos es al revés, que la gente primero exige sus derechos y después veremos si es que va a hacer algún deber. Entonces, esta enseñanza fue dada hace muchísimo tiempo. Ahora, el propio Krishna dice que hay ocasiones en que se interrumpe esta transmisión de conocimiento. Entonces, él dice, Evam param parapraptam imam rajashayo vidu sakale neha mahata yogonashta parantapa. Eso quiere decir que este conocimiento se transmite a través de una línea de sucesión discipular. En idioma sánscrito eso se llama parampara. Entonces eso dice Krishna. Evam parampara praptam. Se recibe así. Esto también se compara a un fruto que tiene, perdón, a un árbol que tiene frutos maduros. Entonces, estos frutos maduros para que puedan descender tienen que ser pasados de mano en mano. Esto si se cae al suelo, digamos, se destroza un fruto maduro. Entonces, tiene que ser pasado cuidadosamente de mano en mano. Entonces, esa es la idea de la sucesión discipular, que a veces también se habla de un árbol de la sucesión discipular. Ahora bien, Krishna también dice que a veces esta cadena se interrumpe. ¿Mm? En primera instancia, él hace referencia a la transmisión de este conocimiento a través de los reyes santos, porque en este caso, el hijo de Manu era un kshatriya, era un rey. Entonces, este rey ah, eh, era un rey santo, Ikshvaku. Y entonces, por eso, Krishna hace referencia a este conocimiento que pasa a través de los reyes. Hay gente que a veces habla del Bhagavad Gita como el conocimiento de los reyes, porque el capítulo 9 se llama Raja Vidya. Raja quiere decir rey y Vidya es conocimiento. Pero un sentido más profundo no es necesariamente conocimiento de los reyes, sino es conocimiento real, el rey del conocimiento. Y así normalmente esta sucesión discipular ha traducido ese verso. Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idam Uttamam. Entonces se ha entendido este verso de esa manera. Pero en todo caso, cuando Krishna habla que instruyó primeramente al dios del sol Vivasvan y Vivasvan transmitió a su hijo Vaivasvata Manu y Vaivasvata Manu transmitió a su vez a Ikshvaku Maharaj, está haciendo mención de reyes. Entonces, efectivamente, hay una cadena de sucesión discipular que viene a través de los reyes santos. Pero cuando él también explica que esta cadena se puede cortar, él dice eso. Yogo Nashta Parantapa. Sakale Neha Mahata, en el transcurso del tiempo, dice Yogo Nashta Parantapa. Puede cortarse esa sucesión discipular. Yogo Nashta. Yoga es conexión, ustedes conocen esa palabra. Y Yogo Nashta es desconexión, se corta. Y cuando eso ocurre, Krishna dice, yo mismo desciendo para restablecer esta cadena. Dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Entonces, y él también dice, yo vengo milenio tras milenio para explicar esta ciencia.
refiriéndose a milenio no a un periodo de 1000 años, sino a una era, ¿no? Ah, así como en un año tenemos 4 estaciones, a una escala macrocósmica, hay 4 eras que se van repitiendo, que son la era de Satya, o Krita también, Yuga, la era de Dwapara, la era de Treta y la era de Kali Yuga. ¿Sí? Este ciclo combinado de 4 eras dura, ¿cuánto? ¿Quién podría decir cuánto dura esto? 4320 millones de años. ¿Sí? Ahora, entonces Krishna mismo restablece esta cadena. Pero obviamente, si miramos todavía más atrás de 120 millones de años, puesto que 120 millones de años ya estaba el Sol y es natural pensar que el Sol existe ya en una etapa avanzada de la creación. Pero Krishna ha transmitido este conocimiento también antes de la creación. De hecho, eso es también un análisis lógico. Antes de que algo se manifieste, previamente ha sido concebido. ¿Sí? Entonces, esta creación se ha dado cuando Krishna ha dado el conocimiento y la capacidad al primer ser que es inyectado en este mundo material, que es conocido como Brahma. También se lo llama el primer ser creado, pero también se lo llama creador. ¿Por qué? Porque él se hace cargo de lo que se llama la creación secundaria, que es la creación al detalle del mundo como lo vemos. Krishna es el creador original, pero es exactamente como alguien que encomienda la construcción de una casa. Digamos, cuando alguien quiere construir una casa, no necesariamente él coge los ladrillos y el cemento, pero sí contrata a alguien para que lo haga, ¿no? Contrata a un arquitecto que haga el diseño y la construcción. Entonces, Krishna obra de similar forma. Aunque él puede, obviamente, hacer cualquier cosa, él actúa a través de sus agentes y les da poder para hacerlo. Entonces, él da poder al señor Brahma y le da los ingredientes, el conocimiento, el cómo hacerlo, y Krishna entonces le da poder a Brahma para que él pueda crear en detalle este mundo. Y obviamente para poder crear este mundo hay que recibir conocimiento. Entonces el Señor imparte el conocimiento védico originalmente a Brahma. Así que podemos decir que incluso antes de que él haya hablado este conocimiento al dios del sol, él lo habló al propio Brahma antes de la creación, o sea, antes de que se haya manifestado esto. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo tiene este universo? ¿Cuán antiguo es este universo? De acuerdo a las fuentes védicas, este universo ya ha transcurrido la mitad de su existencia, que se llama un prarabdha. ¿Y cuánto es una unidad de prarabdha? Una unidad de prarabdha es una suma muy grande. ¿Cómo se calcula esta suma? Son 8.640 millones de años multiplicados por 30, multiplicados por 12 y multiplicados por 100. Si estamos en la mitad de la duración de este universo, la mitad de eso son aproximadamente 155,5 trillones de años. ¿Sí? Es mucho tiempo. O sea que comparado a esos 120 millones de años no es mucho, pero es el tiempo
hace tanto tiempo fue otorgado este conocimiento. Entonces, las ideas que a nosotros nos transmiten de que los seres humanos tienen no sé cuántos pocos miles de años son completamente equivocadas, ¿sí? Había seres perfectamente avanzados hace muchos millones de años y en realidad más avanzados que los seres contemporáneos. Entonces tenemos que entender a la luz del Bhagavad Gita que más bien lo que está pasando es que los seres están disminuyendo sus capacidades, ¿no? Y también disminuyendo la duración de su vida. En otra escritura, que es el Srimad Bhagavatam, se dice manda, manda, que los seres actualmente son pendencieros, perezosos, bueno, somos, diría, y sobre todo muy desafortunados. Manda su manda matayo, manda vaya hiupadrutaha. Pero en eras anteriores, entonces, los seres estaban mucho mejor provistos de conocimientos, de inteligencia, de fuerza de voluntad, de capacidad de hacer, capacidad de pensar, gran inteligencia, etcétera. Entonces, pero bueno, volviendo al tema de la sucesión discipular, entonces Krishna primero le transmite este conocimiento a Brahma y eso genera la primera escuela de sucesión discipular del propio Krishna, el ser supremo, al primer ser que se podría decir primer ser creado o el primer ser inyectado en este mundo material, y es el propio Brahma que con ese conocimiento crea y transmite ese conocimiento a sus hijos. Los primeros hijos que tiene Brahma no tienen madre, ¿m? Al igual que él, el propio Brahma no tiene madre. Por eso también se llama Swayambhu. Swayambhu quiere decir nacido de por sí. Y claro, si hay un solo ser, entonces no hay una mamá. Entonces, él crea mentalmente sus primeros hijos, ¿sí? De su mente nacen esos niños, como los 4 Kumaras, el propio Narada Muni. Y Narada Muni, para nosotros, es considerado como el siguiente eslabón después de Brahma. Entonces, esta primera línea de sucesión discipular, tal como la conocemos nosotros y el conocimiento que hemos recibido viene de esa forma, entonces viene desde Krishna hacia el primer ser creado Brahma, después a Narada, que es hijo de Brahma, sin madre inicialmente, y ahí ya se han generado algunos escritos védicos. Por ejemplo, Brahma compuso lo que se llama el Brahma Samhita, los himnos de Brahma. Estos himnos de Brahma han estado desconocidos durante muchos siglos y milenios, ¿no? Imagínense, perdidos desde el principio de la creación. Pero obviamente se transmitían en forma oral. ¿Mm? Ahora, cuando Krishna viene en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, él lleva a cabo el pasatiempo de encontrar no todo el Brahma Samhita, pero sí el capítulo 5. Y el primer verso del capítulo 5 es muy revelador, porque hay Brahma, que es el primer ser que aparece en este universo, nos revela quién es Dios. ¿Sí? Esa es una gran pregunta. ¿Quién es Dios? Y eso lo revela el propio Brahma. Entonces, él dice en el primer verso del capítulo 5, Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Entonces dice, el controlador supremo, el Dios absoluto, se llama Krishna. Ishvara Parama Krishna. Satchit Ananda Vigraha. Él tiene una forma ciertamente muy hermosa, pero plena de
eternidad, conocimiento y felicidad y dicha. Satchit Ananda Vigraha. Y también dice Anadir Adir. Él es el origen, pero él no tiene origen. Govinda también es conocido como Govinda. Y Sarva Karana Karanam quiere decir que él es la causa última de todas las causas. Entonces, así estamos analizando de forma muy resumida cómo Brahma es instruido, qué es lo que Brahma nos dice. Y Brahma también alcanza la perfección espiritual y tiene una realización de lo, obviamente de lo que es este mundo, porque él mismo lo crea, pero del mundo que está más allá. Y entonces él hace descripciones de cómo es Krishna y hace descripciones de cómo es el mundo espiritual. Y él no dice es un viejito que está en las nubes, para nada. Ustedes saben que esta idea que tenemos de Dios como un viejito en las nubes es en realidad imaginación de un artista italiano, ¿no? De Miguel Ángel. A Miguel Ángel le dijeron, bueno, pinte a Dios. Entonces dijo, bueno, se le ocurrió, pues debe ser un viejito así en las nubes. Y tal. Pero es como la gente a través de estas pinturas en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, entonces la gente ve, dice, ay, qué hermoso, debe ser así, ¿no? Y los ángeles están también en nubes tocando instrumentos, todo, pero eso no es real, eso es imaginario. Pero en cambio lo que dice Brahma es real. Lo ha escuchado el propio Krishna, él mismo lo ha realizado, y las grandes almas que han alcanzado la perfección espiritual lo han percibido de manera idéntica. Entonces, él no solamente dice que Krishna es esta persona original. Escúchenme, hay una llamada que podría ser algún devoto que no puede conectar. Prabhu, no se escucha su audio. Bien, sí, efectivamente era una llamada muy urgente. Gracias por su tolerancia. Entonces, estamos analizando, Brahma recibe este conocimiento y describe también cómo es Krishna. Y entonces él dice estos versos, ¿no? Venum Kwanantam Aravinda Dalayataksham Barhavatam Samastam Buddha Sundarangam. Él dice que él tiene el aspecto de un joven muy hermoso, de tez azulada, ¿sí? Que se estima así como de un joven de unos 16 años en nuestra idea de juventud, ¿sí? Y él toca una flauta. Una de esas flautas se llama Venum. Venum Kwanantam Aravinda Dalayataksham. Tiene unos ojos muy hermosos que son como los pétalos de una flor de lotus, unos ojos muy grandes. Y Kandarpa Kotika Manilla Visheshobham. Él es muy hermoso, tanto que él puede atraer a millones de cupidos, ¿sí? Cupido es alguien como que es un dios que hace atraerse a las personas que son atractivas, pero en este caso, él atrae al propio Cupido, a millones de cupidos. Y así lo va describiendo. Angani yasya sakalendriya vritimanti pashyanti panti kalayanti chiram jaganti. También que Krishna puede hacer cualquier cosa con cualquiera de sus sentidos, pero nosotros solamente podemos oler con la nariz, ¿no? Escuchar con los oídos, pero Krishna puede hacer cualquier cosa con cualquiera de sus sentidos, ¿sí? Él puede mirar con sus oídos, o sea, es omnipotente, es todopoderoso. Pero aún así, digamos, él mantiene
forma de la cual se genera la forma humana. No es que hay gente que dice que, eso es antropomorfismo, que nosotros estamos pensando que Dios tiene una forma parecida a la humana. No, es al revés. Todo está creado y también la propia Biblia dice a imagen y semejanza de Dios. Entonces los seres humanos en realidad están creados como una imitación de Krishna. Pero obviamente la belleza, capacidad de Krishna es ilimitada. En cambio, en este mundo, todas esas son cualidades muy limitadas. Entonces, sí, obviamente hay muchos más detalles. Él está tocando su flauta, está en una pose curvada, muy encantadora. Tiene un turbante y en ese turbante tiene una pluma de pavo real. Es muy elegante eso. Sí, pero todo esto está revelado. Y también se explica cómo son estas casas en el mundo espiritual. Lo hemos mencionado brevemente antes, pero dice Chintamani, Prakarasat Masu Kalpa Vriksha, Lakshabrite Susuravira Vipalayantam, que incluso las piedras no solamente son hermosas, porque son en realidad gemas, son piedras preciosas, sino que son seres vivientes. Y además son piedras que de toque, son piedras que pueden manifestar la sustancia que uno desee. Y también los árboles son árboles de deseos. ¿Sí? En este mundo los árboles dan un fruto específico de acuerdo a la semilla que tienen. ¿Sí? Por eso se dice no pedir peras al olmo. Es decir, si uno tiene una semilla de pera, va a dar pera. Si no tiene semilla de olmo, va a dar un olmo. Si no tiene una semilla de papaya, va a salir una papaya. No sale otra cosa. Pero kalpa vriksha quiere decir que esos árboles dan cualquier fruto, que uno nada más lo desee. ¿Ah? Y las vacas también entregan cualquier cosa. En este mundo, claro, las vacas, y no todas, pero las vacas que están preñadas dan leche. De esa leche se pueden hacer cosas, pero las vacas en el mundo espiritual se llaman suravi, te dan cualquier cosa. No solamente un producto alimenticio, te pueden dar casas, te pueden hacer planetas, tienen esa capacidad. Y lo mismo los kalpa vrikshas, te pueden dar cualquier cosa. Entonces, esto lo describe Brahma. El propio Brahma ha percibido eso, ¿sí? Entonces, de ahí que en la literatura védica, todas estas descripciones de Dios, del mundo espiritual, etcétera, no son producto de la imaginación, sino que son las revelaciones transmitidas por el propio Krishna. Y entonces así empieza esta sucesión discipular, donde Krishna pasa el conocimiento a Brahma, Brahma lo transmite, Narada lo recoge, ¿no? Y Narada mismo genera varios tratados, entre ellos el Narada Bhakti Sutra, el Narada Pancharatra, son procedimientos de cómo servir a Dios, de cómo agradar a Dios, ¿sí? Que hasta el día de hoy, ¿no? Se siguen en los templos de los devotos. Bien, entonces Narada continúa transmitiendo este conocimiento y se lo transmite ¿a quién? A Vyasadeva. Vyasadeva es una encarnación del Señor que se llama la encarnación literaria. Vyasadeva viene precisamente para compilar estos escritos védicos, para ponerlos en forma escrita y para dividirlos. ¿Por qué? Porque en esta era precisamente disminuye nuestra memoria, disminuye nuestra inteligencia y necesitamos para entender algo, entenderlo de a pedacitos. ¿No? Entonces, por eso se llama Vyas, quiere decir que divide. Entonces, Vyas divide el conocimiento védico primero en 4 Vedas, ¿no? El Rig Veda, el Samaveda, el Yajurveda y el Atharva Veda. Y después manifiesta
los Upanishads, que son 7, 8 Upanishads, los Puranas, que son 18 Puranas, los Agamas, los Brahmanas, los Aranyakas, los Sutras. Son miles de escritos védicos donde se va dividiendo el conocimiento por ramas. ¿Mm? Así. Entonces, Vyasadeva es discípulo de Narada. Y no es el único discípulo, o sea, Narada tiene muchísimos discípulos, tiene miles de discípulos, o millones posiblemente. Pero nosotros estamos pasando por esta línea que viene de Krishna a Brahma, de Brahma a Narada, de Narada a Vyasa. ¿Y de Vyasa a quién? ¿Cuál es el siguiente eslabón en esta cadena, que es esta cadena a la que nosotros pertenecemos? Madhvacharya. Madhvacharya es una encarnación del dios del viento. Es una encarnación muy poderosa además, muy fuerte y con gran determinación. A pesar de que pasaron tantísimos años desde la aparición, imagínense, de Narada y de Narada Vyasa, lo que pasa es que tanto Narada como Vyasa en realidad son inmortales. Es decir, que ellos están todavía. Para el que tenga la capacidad, uno podría ir y puede buscar a Narada Muni o uno puede buscar a Vyasadeva. Hoy en día, ¿sí? Año 2023. Porque ellos están, pero obviamente no están disponibles para todos, ni todo el mundo puede verlos a ellos. No tiene que tener el sukriti, el poder que le permita asociarse con estas personas. Madhvacharya, entonces muy poderoso, él de niño escuchó que Vyasadeva estaba presente en el planeta. Y Madhvacharya era muy austero. Y Madhvacharya decidió ir a buscar a Vyasadeva en las montañas Himalayas. Y entonces las escrituras nos dicen que él se encuentra en un lugar que se llama Badarikashram. Entonces Madhvacharya, desde muy pequeño, a los 12 años, él renuncia a este mundo, ¿no? Se vuelve un monje renunciante y se va a los Himalayas y busca a Vyasadeva y lo encuentra a Vyasadeva y se vuelve discípulo de él. Entonces, esta línea discipular viene así. Krishna, Brahma, Narada, Madhva. Ahora, Madhvacharya tiene a su vez discípulos, ¿no? Lakshmipati, etc. Pero el siguiente eslabón, digamos, destacado en la línea de Madhvacharya es quién, es el propio Krishna que vuelve a aparecer esta vez en la forma de Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces esta cadena, ¿sí? Se llama Brahma, Madhva, Gaudiya. Gaudiya se refiere a que viene por Chaitanya. Algunos también interpretan Gauda como Bengal, porque él aparece en Bengal, que se llama Gaudadesh. Entonces, Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Ese es el nombre completo de esta escuela, de esta sucesión discipular. Se podría decir, en resumen, simplemente Brahma Sampradaya o la escuela de Brahma, o el linaje de Brahma, o la línea de Brahma. Pero si queremos ser más específicos por dónde pasa, decimos Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. A Krishna ya no lo mencionamos porque obviamente Krishna es la fuente de todo el conocimiento, de todas las sampradayas, de todas las escuelas, de todo el saber. Él es la fuente de todo. Entonces ya no es necesario mencionarlo, se sobreentiende.
Ahora, hay otras cadenas de sucesión discipular. Hay 3 cadenas más. Una cadena se llama Shri Sampradaya. Shri es una consorte del Señor Supremo, que también es conocida como Lakshmi Devi. Lakshmi también genera, esta diosa Lakshmi genera también una sucesión discipular. ¿Dónde se genera otra sucesión discipular? En el propio Señor Shiva. De Brahma, otro de los hijos mentales de Brahma es Shiva. Shiva es encargado de la destrucción de este mundo. Así como Brahma es encargado de la creación, Shiva se encarga de la destrucción de este mundo, ¿no? El que mantiene este mundo es una expansión del Señor que se llama Vishnu. Entonces, esta triada, Brahma, Vishnu, Shiva, hacen la creación, manutención y destrucción. Porque este mundo se va destruyendo, cada segundo se va destruyendo, todo se destruye. Entonces, las cosas se crean, se mantienen un tiempo y se destruyen. Y se vuelven a crear, se mantienen y se destruyen. Es la naturaleza de este mundo, ¿sí? Entonces, pero hay otra línea discipular, entonces, que viene por Lakshmi, por la diosa de la fortuna, la consorte del Señor, se llama Sri Sampradaya. Luego hemos hablado del Rudra Sampradaya, que es la cadena de sucesión que viene del Señor Shiva. Y por último, la cuarta cadena de sucesión discipular se llama Kumara Sampradaya. También hay 4 hijos célibes de Brahma que mantienen forma de niños, que se llaman los 4 Kumaras, ¿no? Y estos 4 Kumaras constituyen entonces otra cadena de sucesión discipular, el Kumara Sampradaya. Entonces, estas son las líneas discipulares, son las 4 escuelas, y se dice que un mantra, para ser efectivo, debe recibirse de una de esas 4 cadenas de sucesión discipular y debe recibirse de parte de un maestro fidedigno. Entonces, no es simplemente que uno pueda agarrar un mantra y repetirlo. No tiene efecto si es que no viene en sucesión discipular en una de estas 4 líneas fidedignas. Entonces, para que un maestro espiritual sea fidedigno, debe pertenecer a una sucesión discipular, y es una de las primeras cosas que se hace cuando uno está en contacto con alguien que se dice que es un maestro espiritual, debe averiguar a qué cadena de sucesión discipular pertenece. Y no solamente eso, después tiene que averiguar si esa persona es autorizada dentro de esa cadena, lo cual es lógico. O sea, ¿quién representa una escuela? ¿No? No es que cualquiera represente una escuela, tiene que ser un maestro, ¿sí? Que incluso en el mundo material tiene que ser alguien que domine el contenido que va a enseñar. Pero en el caso de la asociación discipular, no solamente eso, sino que tiene que ser un devoto puro del Señor. Quiere decir que no tiene intereses diferentes al Señor y por tanto que no va a distorsionar el mensaje, sino que más bien lo va a transmitir de manera amorosa. Y esa es una condición que el propio Krishna establece en el Bhagavad Gita. Él le dice a Arjun: yo te instruyo a ti porque eres mi muy querido amigo. Krishna se reserva el derecho de transmitir este conocimiento a través de alguien que le es muy querido y que es su devoto. Entonces, para reconocer un maestro en la sucesión discipular, este maestro tiene que ser un devoto puro. A Vaishnava Mukudgirnam. También los Vedas dicen que alguien que no es un devoto de Krishna no puede ser un guru. Eso es importante saber. No hay posibilidad que sea guru si no es devoto de Krishna. A Vaishnava Mukudgirnam. No. Vaishnava Sopacho Gurum. Si es un devoto de Krishna, incluso si ha nacido en una familia de clase baja, de un bajo linaje, se da incluso el ejemplo del Sopacho. Sopacho quiere decir una familia de comedores de perros, ¿sí?
Pero imagínense aquí en esta parte del mundo y en esta época, desafortunadamente nosotros pertenecemos a una clase inferior a los comedores de perros, porque comemos o hemos comido alguna vez en nuestra vida posiblemente carne de vaca y la vaca es nuestra madre. Entonces, eso se llama melecha, que es muy bajo, más bajo en la categoría que un come perros, porque un perro es un animal inferior a una vaca de lejos. Pero bueno, tenemos que entender entonces de esta escritura Vaishnava Swapachot Guru. Obviamente el Vaishnava no come animales ni mata animales, pero si incluso hubiera nacido en esa condición y después, claro, se purifica, deja de hacer esas actividades, ese puede ser un gurú. Pero a alguien que tiene incluso el más grande linaje, un nacimiento brahmánico, de una familia respetable, de eruditos, de sabios, de lo que fuera, si él mismo no es un devoto del Señor, ese no puede ser gurú. Imagínense, eso es muy claro en la escritura. Entonces, estos son elementos que hay que entender para comprender cuál es el carácter de los maestros espirituales, cuáles son las sucesiones discipulares, que es una condición, cuáles son las cuatro, y a qué escuela pertenecemos nosotros. ¿Ya? Entonces, hemos resumido esto. De estas cuatro cadenas de sucesión discipular, que son la escuela de Brahma, la escuela de Shri o Lakshmi, la escuela de Rudra o Shiva, y la escuela de los cuatro Kumaras, nosotros pertenecemos a la primera, que es la cadena más antigua, que es la cadena desde Brahma, y que viene por Narada, Vyasadeva, Madhvacharya, Chaitanya Mahaprabhu, y Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Bien, entonces, no sé si hasta aquí quieren hacer alguna pregunta o alguna aclaración. Adelante, por favor. Buenas Lisette, noches. bienvenida, adelante. Gracias. Una consulta que no me quedó muy clara porque entré un poquito tarde. Alguna vez escuché, ¿cuál es la diferencia entre Brahma y Brahman? Alguna vez escuché que son diferentes. Ok. Brahma es el primer ser creado y Brahman es ah, una palabra que tanto se refiere a una clase social, la clase de los brahmanes, que son los que estudian la verdad, porque literalmente Brahma quiere decir verdad, también eternidad. Entonces, Brahman es alguien que estudia la verdad, que estudia lo eterno, y eso se considera una clase social. Pero obviamente el que conoce esto también se llama Brahma. Entonces, Brahma es este primer ser viviente creado y Brahman es un estudiante y practicante de la verdad de lo eterno. Y si además él sigue algunos votos, como votos de celibato, se llama Brahma Achari, Brahmacharya. Achar quiere decir acción, ejemplo de acción. Entonces, eh, son palabras que están vinculadas y a Dios se lo conoce como el Parabrahman o el Brahman supremo, ¿no? Nosotros también somos Brahman, pero somos diminuto Brahman, ¿sí? Se llama Jiva. Somos también una partícula de esta sustancia verdadera y eterna. Somos una parte y porción del Señor Supremo. Krishna dice eso. Mamai Vanso, Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Que las almas vivientes son mis pequeños fragmentos, dice, partes fragmentarias de mí mismo, que son como chispitas de un gran fuego. Entonces nosotros somos diminuto Brahman, el Ser Supremo es para Brahman, pero estamos en el mundo de la ilusión. ¿Sí? Entonces esta palabra Brahman se utiliza de varias maneras
y puede significar varias cosas, pero fundamentalmente es esto. Brahman es la verdad y la eternidad. Y también y se llama Brahman al que la estudia. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ojalá no haya confundido a Lisette con eso. No, sí, más bien me aclaro. ¿Sí? Gracias por la pregunta, Lisette. A usted. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, entonces, eh, resumiendo, en esta cadena donde estamos nosotros, Krishna aparece dos veces. Primero como el propio Krishna y después Krishna en la forma de este maestro, el gran maestro Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, que aparece hace poco más de 500 años. Tal como explicamos al principio, Krishna en el Bhagavad Gita dice que yo mismo desciendo, yada yadahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam dharmasya sambhavami yuge yuge. Yo mismo desciendo milenio tras milenio para establecer lo que es el Dharma, la espiritualidad o la religiosidad, ¿no? Entonces, él ha vuelto a aparecer, aparece en esta misma línea discipular. Entonces, como Chaitanya, él es el propio Krishna y por tanto todo lo que Chaitanya Mahaprabhu concluye es tan importante o incluso más importante porque es más actualizado que lo que dice el propio Krishna. Obviamente es lo mismo, pero entonces para nosotros Chaitanya es la referencia más próxima y perfecta. Krishna aparece hace 5.000 años, recita el Bhagavad Gita en el campo de batalla Kurukshetra, antes de esta gran batalla, esta gran guerra. Pero cuando él viene como Chaitanya Mahaprabhu hace poco más de 500 años en Bengal, él además condensa, ¿sí? Y simplifica el mensaje divino. Entonces las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu son al mismo tiempo las más sublimes, pero también las más sencillas. De hecho, Chaitanya Mahaprabhu, que es el propio Krishna, escribe apenas, a pesar de ser la persona perfecta y que lo sabe todo, 8 versos para nuestra comprensión. Y esos 8 versos, que se van a ver en una unidad más adelante, ¿sí? Están centrados en lo que es el nombre de Dios, el santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese es un punto muy crítico, muy importante a ser tomado en cuenta. Este Mahamantra es la esencia pura, lo más importante de la práctica espiritual. Y eso lo corrobora el propio Señor. Entonces, no hay ninguna otra línea discipular donde Krishna aparece 2 veces. ¿Sí? Pero somos afortunados. Krishna volvió a aparecer como Chaitanya y entonces por eso nuestra línea discipular se llama Brahma Madhva Gaudiya, refiriéndose a Chaitanya Mahaprabhu Sampradaya. Y las enseñanzas de San Chaitanya se encuentran en varios escritos y libros, pero fundamentalmente lo que más estudiamos nosotros se llama el Chaitanya Charitamrita, que literalmente quiere decir el carácter de la entidad viviente en la inmortalidad, que también describe cómo es el alma, cómo nos constituimos nosotros cuando llegamos al estado de perfección, qué hacemos, qué decimos, cómo vivimos. Eso es Chaitanya Charitamrita. Y bueno, con la gran alegría de que vamos a recibir entonces a Srila Tulananda Acharya, Bhakti Kavya Tulananda Acharya Goswami Maharaj,
que es justamente uno de los maestros en esta línea discipular, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Es un discípulo de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quizás el representante más destacado de esta cadena en el tiempo contemporáneo, y especialmente manifiesto en el occidente. Así que obviamente yo agradezco a todos ustedes la tolerancia que han tenido, y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar de un verdadero maestro espiritual. Yo soy apenas un estudiante que comparto algo de lo que he tenido la fortuna de aprender como maestro espiritual, pero entonces el maestro espiritual mismo está llegando, va a estar aquí este sábado, y esperemos que Krishna me otorgue la gracia de poder compartir con ustedes y estar allá también en La Paz para su venida. Así que bueno, vamos a estar ahí, y durante ese tiempo estas clasecitas introductorias se van a suspender porque tenemos el propio maestro que va a dar las clases. Y ya después, cuando él parta, bueno, desafortunadamente ya falta de él, vamos a continuar estas lecciones en el mes de marzo que viene. Así que por su atención prestada les agradezco muchísimo, les ofrezco mis reverencias y espero que me concedan la alegría de poder estar con ustedes en estos días ya en la ciudad de La Paz, compartiendo la visita del maestro que está llegando. Hare Krishna, muchas gracias. Hare Krishna, Prabhu. Muchas gracias, Lisette, Miguel. Muchas Bueno, gracias. Buenas noches. Haribol, Hare Krishna, buenas noches. Gracias a Hare todos. Krishna, Maita. Haribol. Saludos a Radha Kunda. Haribol.